Jamás imaginé que mi propio hijo diría que mi muerte sería el mejor regalo para esta familia. Antes de continuar, suscríbete al canal. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Martina, tengo 68 años y durante más de 4 décadas construí mi vida pensando que la familia era lo más sagrado del mundo. Hoy, mientras escribo estas líneas en enero de 2025, puedo decir que aprendí de la manera más dolorosa que a veces las personas que más amas son las que más profundamente pueden herirte. Mi historia comenzó a complicarse en 2022, cuando mi hijo Diego tenía 19 años y partió hacia Madrid para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica. Yo estaba llena de orgullo. Había criado a un joven responsable, estudioso, con valores sólidos, a pesar de haber enviudado 5 años atrás. Durante su infancia y adolescencia, Diego fue ese hijo que toda madre sueña tener. Sacaba excelentes notas, ayudaba en casa, era respetuoso conmigo y tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Recuerdo perfectamente el día que lo llevé a Madrid. Era septiembre de 2022. Hacía un calor sofocante. Mientras cargábamos sus maletas en la residencia universitaria, Diego me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, te prometo que no te voy a defraudar. Todo este sacrificio que haces por mí no será en vano». Lloré de emoción y sentí que mi pecho se hinchaba de orgullo. En ese momento pensé que valdría todos los años de trabajo duro en mi loja de tejidos para costear sus estudios. Había trabajado durante décadas construyendo mi negocio de tejidos desde cero. Después de la muerte de mi esposo, vendí la empresa y me jubilé anticipadamente con una liquidación que me permitía vivir cómodamente de mi pensión de viudedad y los ahorros acumulados. Tenía la casa pagada, ninguna deuda y una estabilidad económica suficiente para financiar los estudios universitarios de Diego en Madrid sin grandes dificultades. Los primeros meses fueron exactamente como había esperado. Diego llamaba cada domingo. Me contaba sobre sus clases, sus profesores, sus nuevos compañeros. Sus calificaciones seguían siendo excelentes y cuando venía a casa durante las vacaciones, seguía siendo el mismo joven considerado de siempre. Me ayudaba con las compras, se sentaba conmigo en las tardes a conversar sobre sus proyectos universitarios y parecía estar construyendo un futuro brillante. Pero algo empezó a cambiar sutilmente durante 2023. Al principio fueron detalles pequeños que atribuí a la madurez natural de un joven universitario. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. De cada domingo pasaron a cada 2 semanas, luego a una vez al mes. Cuando hablábamos, su tono había cambiado. Ya no era el muchacho entusiasta que me contaba cada detalle de su día, sino alguien más distante, que respondía con monosílabos y parecía tener prisa por terminar las conversaciones. El primer signo real de alarma llegó con las facturas del cartón de crédito que le había dado para gastos universitarios. Durante 2022, Diego había sido extremadamente cuidadoso con el dinero. Sus gastos eran predecibles. Libros, material de estudio, comida en la cafetería universitaria, transporte público. El límite mensual de 350 € rara vez era alcanzado. Pero en 2023, especialmente durante el segundo semestre, empecé a notar gastos extraños. Restaurantes caros en el centro de Madrid, bares de copas, incluso algunas compras en tiendas de ropa de marca que definitivamente no estaban dentro de nuestro presupuesto familiar. Cuando le pregunté sobre estos gastos durante una de nuestras conversaciones telefónicas, Diego se puso a la defensiva. «Mamá, son gastos necesarios para mi carrera», me decía. «Tengo que socializar con mis compañeros, hacer networking. No puedes pretender que viva como un ermitaño». Yo había trabajado demasiados años para reconocer cuando algo no estaba bien. Durante los primeros meses de ese año, intenté convencerme de que se trataba simplemente de una fase. Los jóvenes universitarios necesitan explorar, experimentar, conocer gente nueva.
Sin embargo, mis instintos maternos me decían que algo más profundo estaba ocurriendo. Los gastos siguieron aumentando progresivamente. De 350 euros mensuales pasamos a 500, luego a 600. Fue en marzo de 2023 cuando Diego me mencionó por primera vez a Laura. Durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas, la nombró de pasada como una compañera de clase. Su voz cambió cuando habló de ella. Adquirió un tono diferente, más animado pero también más esquivo. No pensé mucho en ello inicialmente. Era natural que mi hijo, a los 20 años, comenzara a interesarse por las chicas. Pero gradualmente, Laura empezó a aparecer más frecuentemente en nuestras conversaciones. Laura dice que este restaurante es muy bueno para estudiar. Laura conoce a gente importante en el sector de la ingeniería. Laura y yo fuimos a una conferencia muy interesante. Siempre era Laura esto, Laura aquello. Cuando le pregunté más detalles sobre ella, Diego se volvía evasivo o cambiaba rápidamente el tema. En abril, los gastos alcanzaron los 700 euros. Cuando revisé el extracto bancario, vi cargos en lugares que jamás habría imaginado. Clubes exclusivos, restaurantes de alta gama, tiendas de ropa cuyas marcas apenas reconocía, pero cuyos precios eran astronómicos. Una sola camiseta costó 120 euros. Un par de zapatos, 250 euros. Decidí confrontarlo directamente. Era un sábado por la mañana cuando lo llamé, esperando encontrarlo más relajado y dispuesto a conversar honestamente. Diego, necesitamos hablar sobre tus gastos. Esto se está saliendo de control. Su respuesta me dejó helada. Mamá, no entiendes nada. Estoy invirtiendo en mi futuro. Laura viene de una familia muy bien posicionada. Su padre es ingeniero senior en una multinacional. Estas conexiones van a ser fundamentales para mi carrera profesional. ¿Conexiones? Le pregunté. ¿Qué tipo de conexiones requieren que gastes 700 euros al mes en restaurantes y ropa? Es networking, mamá. En Madrid las cosas funcionan diferente que en ese pueblito donde vives. Aquí la imagen importa, las relaciones importan. No puedo presentarme ante gente importante vestido como un campesino. Esas palabras me dolieron profundamente. Ese pueblito era la ciudad donde había construido mi negocio, donde había criado a mis hijos, donde habíamos sido felices como familia. Pero lo que más me hirió fue el tono despectivo con el que se refería a nuestra forma de vida, a los valores que le había inculcado. Diego, el dinero no crece en los árboles. Trabajo muy duro para... Ya no trabajas, mamá. Estás jubilada. Y según tengo entendido, la venta de tu pequeña tienda te dejó bastante dinero. No es como si te estuviera pidiendo que hagas grandes sacrificios. La frialdad en su voz me cortó la respiración. Mi pequeña tienda había sido el resultado de 30 años de esfuerzo, madrugadas, sacrificios, especialmente después de quedarme viuda. Había sido mi sustento y el suyo durante años difíciles. Además, continuó, Laura me ha enseñado que en el mundo profesional hay que invertir en uno mismo. Su familia siempre le ha dicho que la apariencia y los contactos son igual de importantes que los estudios. Durante los meses siguientes, la transformación de Diego se aceleró dramáticamente. Sus llamadas se espaciaron aún más. Cuando hablábamos, parecía estar siempre con prisa, como si conversar conmigo fuera una obligación tediosa que debía cumplir rápidamente para volver a cosas más importantes. En mayo, los gastos llegaron a 800 euros. Ya no eran solo restaurantes y ropa. Aparecieron cargos de viajes de fin de semana, hoteles, incluso lo que parecían ser regalos caros. Cuando le pregunté al respecto, Diego se molestó. ¿Ahora vas a controlar cada euro que gasto? Laura tiene cumpleaños. Hay eventos sociales importantes. No puedo aparecer con las manos vacías como un tacaño. La palabra tacaño resonó en mi cabeza durante días. Yo, que había vendido mi empresa para asegurar su futuro,
que vivía modestamente para poder financiar sus estudios sin restricciones, era ahora una tacaña por cuestionar gastos excesivos. Sus notas, sorprendentemente, se mantuvieron altas durante este periodo. Diego siempre había sido inteligente y capaz de manejar múltiples responsabilidades, pero su personalidad estaba cambiando de manera radical. El joven humilde y agradecido que había criado se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. En junio, durante una de nuestras conversaciones, mencioné la posibilidad de que viniera a visitarme durante las vacaciones de verano. «No sé si podré, mamá. Laura y su familia van a pasar el verano en su casa de la costa. Me han invitado. Será una gran oportunidad para conocer mejor a gente influyente». «¿Y yo qué?», le pregunté. «Hace meses que no vienes a casa». «Mamá, tienes que entender que mi vida está aquí ahora. No puedo estar constantemente regresando al pasado». Al pasado. Así se refería ahora a su hogar, a su familia, a mí. Durante el verano de 2023, Diego efectivamente no regresó a casa. Recibí apenas 3 mensajes breves durante esos meses, informándome escuetamente que estaba aprovechando oportunidades de crecimiento personal y profesional. Mientras tanto, los extractos bancarios continuaron llegando con gastos que superaban los 1.000 euros mensuales. Viajes, hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, todo financiado por mi dinero, por los ahorros que había acumulado durante décadas de trabajo honesto. Mi hija Ana, que vive aquí en la ciudad y trabaja como profesora de primaria, notó mi creciente preocupación durante esos meses. Intentaba consolarme diciendo que era una etapa normal, que Diego volvería a ser el mismo una vez que superara la influencia de ese nuevo ambiente. Pero yo sentía en mi interior que algo fundamental había cambiado en mi hijo. A medida que se acercaba la Navidad, decidí hacer un esfuerzo extraordinario para reunir a nuestra familia. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvimos todos juntos. Reservé una mesa en el restaurante El Cordobés, uno de los más elegantes de la ciudad, pensando que tal vez un ambiente especial ayudaría a crear un momento memorable y positivo. Invité a Ana, por supuesto, y también a mis hermanos Miguel y Carmen con sus respectivas familias. Serían 14 personas en total, incluyendo a Diego. Había gastado una suma considerable en esa celebración, pero sentía que era importante demostrarle a mi hijo que su familia también podía ofrecer momentos sofisticados y memorables. Llamé a Diego a principios de diciembre para confirmar su asistencia. Su respuesta fue tibia y condescendiente. «Supongo que podré hacer tiempo para ir. Laura y su familia celebran en privado, pero puedo aparecer por un rato en tu reunión familiar». La forma en que dijo «reunión familiar» sonó como si se refiriera a algo provincial y poco importante. Pero yo estaba decidida a hacer que funcionara. Quería recuperar a mi hijo, mostrarle que no había perdido el amor ni el orgullo hacia él. El día 24 de diciembre, llegué temprano al restaurante para supervisar los últimos detalles. Había encargado el menú más exquisito disponible, incluido el vino que sabía que le gustaba a Diego. La mesa estaba hermosamente decorada con flores y velas. Todo lucía perfecto para una celebración navideña familiar especial. Los demás familiares fueron llegando puntualmente a las 9 de la noche. Ana llegó con su característico abrazo cálido y me ayudó a recibir a los demás. Mis hermanos trajeron regalos para todos. Sus hijos estaban emocionados por la celebración. El ambiente era festivo y lleno de cariño familiar. Diego debía llegar a las 9:30. Pasaron las 10, las 10:30, las 11. Finalmente, a las 11:45, apareció en el restaurante. Pero el joven que caminó hacia nuestra mesa no era el hijo que recordaba. Vestía ropa obviamente cara, pero había algo en su postura y expresión que me resultó extraño. Parecía incómodo, pero no por timidez, sino por una especie de desdén apenas disimulado. Saludó a todos con cortesía mecánica, pero sin calidez genuina. Cuando me abrazó,
El gesto se sintió vacío, automático. Durante la cena, Diego participó en las conversaciones de manera superficial. Respondía cuando le preguntaban directamente, pero su atención parecía estar en otro lugar. Constantemente revisaba su teléfono móvil, y cuando mi hermano Miguel le preguntó sobre sus estudios, sus respuestas fueron breves y técnicas, sin el entusiasmo que antes mostraba cuando hablaba de su carrera. Lo que más me perturbó fue la forma en que me miraba. Ocasionalmente, cuando pensaba que no me daba cuenta, observaba su expresión. Había algo frío en sus ojos, una distancia que jamás había visto antes. Como si estuviera evaluando todo con criterios que yo no podía comprender. La situación se tornó más tensa cuando el tema de conversación derivó hacia planes familiares para el año nuevo. Ana mencionó que habíamos hablado de hacer un viaje juntos, algo sencillo pero agradable para celebrar el 2024. ¿Un viaje familiar?, preguntó Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿A dónde planean ir? ¿A algún balneario local? El tono burlón en su voz fue inconfundible. Mi hermano Carmen frunció el ceño, claramente molesta por la actitud de su sobrino. «Pensábamos en algo bonito», respondí calmadamente. «Quizás la costa. Hace años que no disfrutamos de unas vacaciones juntos». «Claro», murmuró Diego. «Seguramente será pintoresco». Esa palabra, pintoresco, la pronunció como si fuera sinónimo de patético. El momento culminante llegó cerca de la medianoche. El restaurante había proporcionado una pequeña tarima con micrófono para que las familias pudieran hacer brindis especiales. Varios comensales ya habían compartido palabras emotivas sobre el año que terminaba y sus esperanzas para el futuro. Sin que nadie se lo pidiera, Diego se levantó y caminó hacia el micrófono. Pensé que finalmente iba a expresar algo positivo. Tal vez palabras de gratitud o cariño familiar. Mi corazón se aceleró con esperanza. Se dirigió al micrófono, miró directamente hacia nuestra mesa y pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. El mejor regalo que esta familia podría recibir en 2024 sería la muerte de mi madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tiempo se detuvo. Las palabras de Diego resonaron en el comedor del restaurante como una bofetada colectiva. Los comensales de las otras mesas giraron sus cabezas hacia nosotros, algunos con expresiones de shock, otros de incomodidad evidente. El murmullo de conversaciones se desvaneció hasta convertirse en un silencio sepulcral que parecía expandirse por todo el establecimiento. Mi corazón dejó de latir por un instante. Sentí como si hubiera recibido un puñal directamente en el pecho. Las palabras seguían rebotando en mi mente. La muerte de mi madre. No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca del hijo que había criado con tanto amor, del mismo niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Ana fue la primera en reaccionar. Se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. Su rostro había palidecido completamente y sus ojos brillaban con una mezcla de furia e incredulidad. «¿Qué acabas de decir?», gritó con voz temblorosa, dirigiéndose hacia donde Diego permanecía de pie junto al micrófono. Mi hermano Miguel también se levantó, su expresión oscureciéndose peligrosamente. «Diego, discúlpate ahora mismo», ordenó con voz grave. Pero Diego no mostró señales de arrepentimiento. De hecho, parecía casi satisfecho con la conmoción que había causado. Tenía esa expresión de quien acaba de lograr exactamente lo que pretendía. Los demás familiares permanecían inmóviles, como si no pudieran procesar completamente lo que acababan de presenciar. Los niños, confundidos por la tensión repentina, miraban alternativamente a los adultos buscando explicaciones que nadie parecía capaz de ofrecer. Carmen, mi cuñada, fue quien finalmente rompió el silencio generalizado. «Esto es imperdonable», murmuró mientras comenzaba a recoger su bolso. «No podemos quedarnos aquí después de esto». Yo seguía sentada, paralizada por el dolor y la humillación. Sentía las miradas de todos los presentes en el restaurante clavadas en mí. Algunas personas habían comenzado a susurrar entre ellas
claramente comentando el espectáculo humillante al que acababan de asistir. El gerente del establecimiento se acercó discretamente a nuestra mesa, visiblemente incómodo por la situación. «Disculpe, señora», murmuró. «¿Necesita que llamemos a alguien? ¿Está todo bien?» Diego regresó a la mesa caminando con una tranquilidad perturbadora. No había rastro de vergüenza o remordimiento en su semblante. Al contrario, parecía casi liberado, como si finalmente hubiera expresado algo que llevaba tiempo queriendo decir. «¿Te sientes mejor ahora?», le preguntó Ana con voz quebrada. «¿Te sientes orgulloso de haber humillado públicamente a tu madre?» «Solo dije la verdad», respondió Diego encogiéndose de hombros. «Esta familia está estancada en el pasado. Mamá vive en una burbuja de mediocridad y se aferra a tradiciones obsoletas. Mi futuro está en otra parte, con gente que realmente comprende el mundo moderno». Cada palabra era como otro puñal. La frialdad con la que hablaba, la facilidad con la que desechaba años de amor y sacrificio, era incomprensible para mí. ¿Dónde estaba el niño que había criado? ¿Qué había pasado con el joven que me prometió que nunca me defraudaría? Miguel se acercó a Diego con pasos decididos. «Sal de aquí ahora mismo», le ordenó con voz controlada pero amenazante. «No quiero verte cerca de esta mesa ni de tu madre por el resto de la noche». «Con mucho gusto», replicó Diego. «De todos modos, Laura me está esperando para una celebración real en el Hotel Villamagna. Esto ha sido instructivo». Tomó su abrigo y se dirigió hacia la salida sin siquiera mirarme. En la puerta del restaurante se detuvo un momento y gritó lo suficientemente alto para que todos oyeran. «¡Feliz Navidad, familia! Que tengan una noche tan memorable como se merecen». La puerta se cerró tras él con un sonido que resonó como una sentencia final. Los minutos que siguieron fueron borrosos. Recuerdo vagamente que Ana se sentó junto a mí y me rodeó con sus brazos, susurrando palabras de consuelo que no lograba procesar completamente. Miguel habló con el gerente, probablemente disculpándose por la escena. Carmen organizó rápidamente la salida de todos, recogiendo regalos y abrigos mientras intentaba calmar a los niños, que seguían sin entender por qué la celebración había terminado tan abruptamente. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Ana insistió en acompañarme y conducir mi automóvil. Yo miraba por la ventanilla las calles decoradas navideñas, las luces que parpadeaban alegremente, las familias que caminaban juntas hacia sus hogares después de sus propias celebraciones. Todo parecía irreal, como si estuviera observando una película de la vida de otra persona. Una vez en casa, Ana intentó convencerme de que me quedara con ella esa noche. «No deberías estar sola después de lo que pasó», insistía, pero yo necesitaba procesar lo ocurrido en privado. Necesitaba estar en mi propio espacio para enfrentar la magnitud de lo que había sucedido. Después de asegurarle a Ana que estaría bien y que la llamaría si necesitaba algo, finalmente me quedé sola en mi casa. La misma casa donde Diego había crecido, donde habíamos compartido tantas navidades felices, donde yo había soñado que algún día él traería a sus propios hijos para continuar nuestras tradiciones familiares. Me senté en mi habitación y por primera vez desde el restaurante permití que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por el hijo que había perdido, por la humillación pública, por los años de sacrificio que ahora parecían haber sido en vano. Pero sobre todo, lloré por la muerte de la ilusión de que el amor incondicional siempre es correspondido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta repasando cada momento, cada señal que había ignorado, cada excusa que había aceptado. Y lentamente, entre las lágrimas y el dolor, comenzó a gestarse algo diferente. Una determinación fría y cristalina que no había sentido jamás. La madrugada del 25 de diciembre fue la más larga de mi vida. Permanecí sentada en la butaca de mi habitación, observando cómo la oscuridad gradualmente cedía paso a los primeros rayos del amanecer. Mi mente trabajaba incansablemente, procesando no solo la humillación de la noche anterior, sino años de señales que había preferido ignorar o justificar.
Repasé cada conversación telefónica de los últimos meses, cada gasto excesivo, cada respuesta despectiva, los comentarios sobre mi pequeña tienda, la referencia a nuestro hogar como ese pueblito, la forma condescendiente en que había comenzado a tratarme. Todo formaba un patrón que ahora veía con claridad devastadora. Diego no había cambiado de un día para otro. Había estado transformándose gradualmente y yo había estado negándome a verlo. Alrededor de las 6 de la mañana, algo se cristalizó en mi interior. Ya no era dolor lo que sentía, sino una determinación férrea que jamás había experimentado. Me levanté de la butaca y caminé hacia mi escritorio, donde guardaba todos los documentos financieros importantes. Saqué los extractos bancarios de los últimos meses y los extendí sobre la mesa. Ahí estaba todo documentado. 1.200 euros en noviembre, 1.400 en diciembre, solo hasta el día 20. Restaurantes como Coque y Diverso, hoteles de 5 estrellas, tiendas de lujo en el barrio de Salamanca. Todo pagado con el dinero que yo había ganado vendiendo tejidos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche durante 30 años. Calculé mentalmente cuánto había gastado Diego en total durante 2023. Aproximadamente 10.000 euros. Esa suma representaba años de ahorro, de vivir modestamente, de negarme pequeños lujos para asegurar el futuro de mi hijo. Y él lo había dilapidado en impresionar a una novia rica y sus amistades superficiales. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la facilidad con la que había despreciado todo lo que yo representaba, todos los valores que había intentado inculcarle. Para Diego yo me había convertido en un obstáculo para su nueva vida sofisticada, un recordatorio embarazoso de sus orígenes humildes. A las 8 en punto de la mañana, marqué el número de Carlos Mendoza, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Carlos había manejado la venta de mi negocio y conocía perfectamente mi situación financiera. Sabía que era temprano para una llamada de Navidad, pero también sabía que Carlos entendería la urgencia. «Buenos días, Carlos. Sé que es temprano, pero necesito que me ayudes con algo inmediatamente». «Martina, ¿qué pasa?» Tu voz suena diferente. «Necesito que canceles todos los accesos financieros de Diego. La tarjeta de crédito, las transferencias automáticas, todo. Quiero que no pueda gastar ni un euro más de mi dinero». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Ha pasado algo grave?» «Sí, Carlos, algo muy grave. Pero no quiero entrar en detalles ahora. Solo necesito que actúes rápidamente. También quiero que revises todos los contratos y documentos donde Diego aparezca como beneficiario. El seguro médico privado, cualquier cosa. Todo debe cancelarse inmediatamente». «Martina, esto es una decisión muy drástica. ¿Estás segura? Recuerda que Diego está en plenos estudios universitarios». «Estoy completamente segura, Carlos. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Él tomó su decisión anoche, y yo estoy tomando la mía esta mañana». Carlos conocía mi carácter lo suficientemente bien para entender que cuando hablaba con esa determinación, no había espacio para argumentos. «Está bien. Podemos tener todo cancelado antes del mediodía. Las entidades bancarias tienen servicios de emergencia disponibles las 24 horas. Perfecto. Y Carlos, también quiero que cambies todas mis claves bancarias y códigos de acceso. Diego conoce algunos de mis datos financieros». «Por supuesto. ¿Algo más?» «Sí. Quiero que prepares una carta certificada dirigida a Diego, informándole oficialmente que todos los apoyos económicos han sido suspendidos definitivamente. La carta debe ser formal, sin explicaciones emocionales, simplemente los hechos legales». Después de colgar con Carlos, me preparé una taza de té y me senté nuevamente en mi escritorio. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir una lista de todo lo que Diego perdería a partir de ese día. La tarjeta de crédito con límite de 1.500 euros mensuales, las transferencias para alquiler de su apartamento en Madrid,
el seguro médico privado que le costaba 120 euros mensuales, el plan telefónico premium, incluso la suscripción al gimnasio exclusivo que le pagaba desde septiembre. En total, Diego había estado recibiendo aproximadamente 2.000 euros mensuales de apoyo directo e indirecto. Dinero que yo enviaba puntualmente cada mes sin cuestionar, creyendo que estaba invirtiendo en el futuro de un hijo agradecido. Mientras escribía, recordé las palabras exactas que Diego había pronunciado la noche anterior. No había sido un comentario impulsivo o una broma de mal gusto. Lo había dicho con plena conciencia, mirándome directamente, sabiendo exactamente el dolor que me causaría. Había elegido el momento y el lugar más humillantes posibles, frente a toda nuestra familia extendida y desconocidos, en un restaurante público. A las 11 de la mañana, Carlos me llamó para confirmar que todo había sido procesado. «Ya está hecho, Martina. Todas las tarjetas han sido canceladas, las transferencias automáticas suspendidas y los seguros revocados. Diego recibirá notificaciones de todas las entidades financieras durante las próximas horas. Gracias, Carlos. ¿Cuándo estará lista la carta certificada? La tendré preparada mañana por la mañana. ¿Quieres revisarla antes de enviarla? No es necesario. Confío en tu criterio profesional. Solo asegúrate de que sea clara e irreversible». Después de esa conversación, experimenté una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, sentía que había recuperado el control de mi propia vida. Ya no era la madre permisiva que financiaba los caprichos de un hijo desagradecido. Era una mujer que finalmente había establecido límites claros y definitivos. Sabía que Diego me llamaría pronto. Probablemente intentaría usar su tarjeta para alguna compra y descubriría que había sido cancelada. O tal vez su banco le notificaría directamente sobre la suspensión de fondos. De cualquier manera, su reacción sería inmediata y desesperada. Pero ya había tomado mi decisión. Si Diego realmente deseaba mi muerte, entonces tendría que aprender a vivir sin mi apoyo mientras yo aún estaba viva. No tuve que esperar mucho para confirmar que mis decisiones habían comenzado a surtir efecto. El primer intento de contacto llegó exactamente a las 2:37 de la tarde del 25 de diciembre. Mi teléfono sonó con insistencia, mostrando el nombre de Diego en la pantalla. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente volvió a llamar. Una vez más, ignoré la llamada. Este patrón se repitió 8 veces consecutivas durante los siguientes 15 minutos. Finalmente, Diego dejó el primer mensaje de voz. Su tono había cambiado completamente respecto a la noche anterior. «Mamá, ¿qué está pasando? Mi tarjeta fue rechazada cuando intenté pagar el almuerzo. El banco dice que ha sido cancelada. Debe ser un error del sistema por las fiestas navideñas. Llámame en cuanto escuches este mensaje». La desesperación en su voz era evidente, aunque todavía mantenía cierta compostura. Aún no había comprendido completamente la magnitud de lo que estaba enfrentando. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Durante las siguientes 2 horas, Diego intentó contactarme de todas las formas posibles. Llamadas desde diferentes números, mensajes de texto cada vez más urgentes. Incluso intentó comunicarse a través de redes sociales que raramente utilizaba. Sus mensajes evolucionaron rápidamente desde la confusión hasta la súplica desesperada. «Mamá, por favor, contesta. Hay algo muy raro pasando. No solo la tarjeta, sino que el banco me notificó que todas las transferencias automáticas han sido suspendidas. Mi casero ya me está preguntando por el alquiler de enero. Mamá, ¿puedes al menos decirme qué está sucediendo? Laura está preocupada porque no podemos ir a cenar donde habíamos planeado. Te lo ruego, mamá. Sea lo que sea que esté mal, podemos solucionarlo. Por favor, no me ignores así». Cada mensaje revelaba más sobre su nueva realidad. Sin acceso a mi dinero, Diego se estaba enfrentando por primera vez en meses a limitaciones económicas reales. La mención de Laura también me llamó la atención. Aparentemente su novia acaudalada
Esperaba que él siguiera manteniendo el mismo nivel de gastos extravagantes. Hacia las 5 de la tarde, Ana llegó a mi casa sin avisar. Tenía las llaves de emergencia y entró directamente, encontrándome en la sala leyendo tranquilamente un libro. «Mamá, Diego me ha estado llamando toda la tarde. Está desesperado. Dice que le cortaste todas las tarjetas y el dinero. ¿Es cierto?» «Completamente cierto», respondí sin apartar la vista de mi libro. «Pero mamá, es Navidad y él está en Madrid. Necesita dinero para vivir. Ana, siéntate». Mi voz adquirió un tono que ella reconoció inmediatamente. «Tu hermano declaró públicamente anoche, frente a toda nuestra familia y desconocidos, que mi muerte sería el mejor regalo para esta familia. ¿Tú qué harías en mi lugar?» Ana se quedó callada por un momento, procesando la pregunta. Sé que lo que dijo fue horrible, imperdonable, pero cortar todo su apoyo económico de golpe es muy drástico. ¿Drástico? Me incorporé en mi asiento. ¿Sabes cuánto ha gastado tu hermano en los últimos 3 meses? Más de 4.000 euros. En restaurantes caros, ropa de marca, impresionando a una novia rica y sus amistades. Mientras tanto, me trata como si fuera una carga embarazosa, de la que no puede deshacerse lo suficientemente rápido. Ana suspiró profundamente. Entiendo tu dolor, mamá. Pero Diego es joven, está influenciado por gente nueva. Tal vez con tiempo. No, Ana, no más tiempo. No más excusas. No más... tal vez. Diego es un adulto de 21 años que tomó una decisión consciente de humillarme públicamente. Ahora debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones como el adulto que dice ser. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. Probablemente Diego llamando desde el teléfono de otra persona. Ana me miró esperanzada. ¿No vas a contestar? No, y voy a cambiar mi número de teléfono mañana mismo. Mamá, eso es extremo. Ana, necesito que entiendas algo muy importante. No se trata solo del dinero. Se trata de dignidad. Se trata de respeto. Durante meses, Diego me ha tratado con desprecio creciente, como si yo fuera una anciana tonta que no comprende el mundo moderno. Anoche simplemente expresó en público lo que llevaba tiempo sintiendo en privado. El teléfono dejó de sonar y casi inmediatamente comenzó a sonar nuevamente. Esta vez sí reconocí el número. Era Laura, la novia de Diego. Esto significaba que Diego le había contado sobre su situación financiera, probablemente buscando su apoyo o comprensión. «Contesta esa», le sugería Ana. «Veamos qué tiene que decir la influyente señorita Laura». Ana dudó un momento, pero finalmente atendió la llamada y activó el altavoz. «¿Señora Martina?» La voz de Laura sonaba educada pero tensa. «Soy Laura, la novia de Diego. Él me pidió que la llamara porque está muy preocupado por un malentendido con sus asuntos financieros». «No hay ningún malentendido», respondí calmadamente. «Todo está funcionando exactamente como debe funcionar. Pero, señora, Diego me explicó que hubo una discusión familiar anoche, pero estoy segura de que pueden resolver sus diferencias. Él la quiere mucho y está muy arrepentido. ¿Diego está ahí contigo ahora?» «Sí, está aquí». «Dile que si realmente está arrepentido, puede comenzar pagando personalmente los 1.400 euros que gastó en diciembre, con su propio dinero, ganado con su propio trabajo». Hubo una pausa prolongada. Podía escuchar voces susurrando al fondo. «Señora Martina, usted sabe que Diego está estudiando. No tiene trabajo porque se dedica completamente a sus estudios». «Exacto, Laura. Diego se dedica completamente a estudiar, comer en restaurantes caros, comprar ropa de marca y mantener un estilo de vida que no puede costear. Todo financiado por la madre cuya muerte sería, según él, el mejor regalo para su familia». Otra pausa larga. «Señora, estoy segura de que Diego no quiso decir eso, literalmente. Laura, permíteme darte un consejo. Si buscas un novio que pueda mantener tu estilo de vida sofisticado, Diego ya no es esa persona.
A partir de hoy, él tendrá que vivir con lo que pueda generar por sí mismo. Colgué la llamada y miré a Ana, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. ¿Ahora entiendes por qué no hay vuelta atrás? Los días siguientes a la Navidad fueron reveladores de maneras que jamás habría anticipado. A través de Ana, quien mantenía contacto esporádico con algunos conocidos en Madrid, comencé a recibir informes fragmentarios sobre la nueva realidad de Diego. La información llegaba en pequeñas dosis, como piezas de un rompecabezas que gradualmente revelaba el verdadero impacto de mis decisiones. El 28 de diciembre, Ana recibió una llamada de Sofía, una antigua compañera de instituto que trabajaba en una cafetería cerca de la universidad donde estudiaba Diego. Sofía había visto a mi hijo esperando en la cola del servicio de empleo estudiantil, algo completamente inusual, considerando que Diego nunca había mostrado interés en trabajar durante sus estudios. «Tu hermano se veía muy diferente», le contó Sofía a Ana, nervioso, incluso desesperado. Preguntaba por cualquier trabajo disponible, sin importar el horario o la remuneración. 2 días más tarde, llegó información más detallada. Diego había tenido que abandonar su apartamento en el exclusivo barrio de Chamberí. Sin las transferencias automáticas que cubrían su alquiler mensual de 900 euros, no había podido hacer frente al pago de enero. El propietario, comprensiblemente, no estaba dispuesto a esperar explicaciones sobre problemas familiares temporales. Miguel, mi hermano, recibió una llamada directa de Diego el primer día del año nuevo. Diego había conseguido el número telefónico de su tío después de que yo cambiara mi número personal, tal como había prometido. Miguel me contó sobre esa conversación con detalle. Estaba llorando, Martina, literalmente llorando por teléfono. Me suplicó que intercediera contigo, que te convenciera de reconsiderar tu decisión. Le dije que había ido demasiado lejos y que tendría que enfrentar las consecuencias solo. ¿Te pidió dinero directamente? Lo intentó, muy sutilmente al principio, luego más desesperadamente. Le expliqué que ningún miembro de esta familia le daría un solo euro mientras no resolviera su situación contigo, y que incluso, si quisiéramos ayudarlo, no lo haríamos sin tu aprobación explícita. Diego había conseguido alojamiento temporal en un sofá en el apartamento de Alejandro, un compañero de clase que vivía en una zona mucho menos prestigiosa de Madrid. Alejandro era de una familia trabajadora de Extremadura, exactamente el tipo de persona que Diego había comenzado a despreciar durante su transformación social. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. El hijo que había rechazado sus orígenes humildes ahora dependía de la caridad de alguien cuyos orígenes eran similares a los nuestros. Durante la segunda semana de enero, Ana recibió noticias sobre Laura. Como había predicho durante mi conversación telefónica con ella, la relación no sobrevivió al cambio en las circunstancias económicas de Diego. Según los rumores que circulaban en el ambiente universitario, Laura había terminado con Diego de manera bastante brutal. Le dijo que necesitaba estar con alguien que tuviera un futuro estable y prometedor, me informó Ana después de hablar con una de sus amigas que estudiaba en Madrid. Aparentemente Laura ya está saliendo con otro estudiante cuya familia tiene conexiones empresariales importantes. Esta revelación me produjo sentimientos contradictorios. Por un lado, había una parte de mí que se alegraba de que Diego hubiera perdido la influencia tóxica que había contribuido a su transformación. Por otro lado, sabía que esta pérdida sería devastadora para él, considerando cuánto había sacrificado tratando de impresionarla y mantener su estilo de vida. A finales de enero finalmente llegaron noticias sobre el empleo de Diego. Había conseguido trabajo en una empresa de reparto de comida, uno de esos servicios que funcionan principalmente durante las noches y fines de semana. El trabajo requería que recorriera Madrid en bicicleta, entregando pedidos a domicilio, frecuentemente bajo condiciones climáticas adversas. Para alguien que había estado gastando 120 euros en una sola camiseta apenas un mes antes, trabajar como repartidor representaba una caída social vertiginosa. Pero era empleo honesto, y eso era algo que podía respetar,
a diferencia de su comportamiento previo. Ana intentó nuevamente convencerme de que considerara algún tipo de reconciliación parcial. Mamá, ya entendió la lección. Está trabajando, está viviendo modestamente. Perdió a esa novia superficial. ¿No crees que ha sufrido suficiente? Ana, el sufrimiento no es el objetivo. El crecimiento personal y el respeto son los objetivos. Diego no está sufriendo porque yo sea cruel. Está experimentando las consecuencias naturales de sus decisiones. Por primera vez en su vida, está viviendo de acuerdo a sus propios medios. Pero sigue siendo tu hijo. Sí, sigue siendo mi hijo. Pero también es un adulto que declaró públicamente que mi muerte sería beneficiosa para nuestra familia. Hasta que demuestre con acciones sostenidas, no solo palabras desesperadas, que entiende verdaderamente la magnitud de lo que dijo. No hay base para ninguna reconciliación. Durante febrero, las noticias sobre Diego se volvieron menos frecuentes, pero más alentadoras en ciertos aspectos. Había conseguido mudarse de la sala de Alejandro a una pequeña habitación en una pensión del barrio de Lavapiés, uno de los sectores más humildes de Madrid. Pagaba su alquiler con el dinero ganado en su trabajo nocturno de reparto. Sorprendentemente, sus calificaciones académicas no habían sufrido significativamente. Diego siempre había sido inteligente y capaz de manejar múltiples responsabilidades cuando se lo proponía. Aparentemente, la necesidad económica había despertado una disciplina que había estado dormida durante su periodo de privilegio financiero. Sin embargo, mantuve mi posición firme. Los cambios positivos en el comportamiento de Diego eran alentadores, pero todavía eran demasiado recientes y podrían ser motivados únicamente por la desesperación económica. Necesitaba ver evidencia de transformación genuina y sostenida antes de considerar cualquier modificación en mi decisión. La prueba real vendría con el tiempo. ¿Mantendría Diego estos hábitos responsables incluso si su situación mejorara? ¿Había aprendido realmente a valorar el trabajo honesto y las relaciones auténticas? ¿O simplemente estaba esperando una oportunidad para regresar a su estilo de vida anterior? Durante marzo de 2024, decidí que era momento de enfocarme completamente en reconstruir mi propia existencia. Los primeros meses después del corte habían estado dominados por la angustia y la constante preocupación por las noticias que llegaban sobre Diego. Pero gradualmente comprendí que necesitaba crear una nueva rutina, nuevos intereses, una nueva identidad que no girara exclusivamente en torno a ser madre. Comencé por algo que había postergado durante años: renovar completamente mi hogar. La casa familiar tenía demasiados recuerdos asociados con Diego. Su habitación permanecía exactamente como la había dejado antes de irse a Madrid, llena de trofeos deportivos de la adolescencia, fotografías familiares, libros de texto del bachillerato. Todo aquello me generaba una melancolía constante. Contraté a un decorador local y transformé esa habitación en un estudio de costura. Compré una máquina nueva, estantes para telas y un maniquí profesional. Había abandonado la costura como hobby cuando abrí mi tienda de tejidos, pero redescubrirla se convirtió en una terapia inesperadamente efectiva. Mis manos recordaban los movimientos, la precisión, la satisfacción de crear algo hermoso desde cero. También me inscribí en un grupo de lectura en la biblioteca municipal. Éramos 8 mujeres de edades similares que nos reuníamos cada martes por la tarde para discutir novelas contemporáneas. Descubrí que disfrutaba enormemente de esas conversaciones intelectuales. Durante décadas, mis conversaciones habían estado centradas en temas domésticos, familiares o comerciales. Hablar sobre literatura, filosofía y arte me hizo recordar aspectos de mi personalidad que había enterrado bajo las responsabilidades cotidianas. Una de las integrantes del grupo, Mercedes, se convirtió en una amiga cercana. Era viuda como yo, pero sus hijos vivían en otras ciudades por motivos laborales y mantenían relaciones cordiales pero distantes con ella. Mercedes había aprendido años atrás a construir una vida plena e independiente.
El error que cometemos las madres, me decía durante uno de nuestros paseos vespertinos, es creer que nuestra realización personal depende completamente del éxito de nuestros hijos. Nos convertimos en satélites que giran alrededor de otras personas, perdiendo nuestra propia órbita. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante años, mi identidad había estado definida por mi rol como madre trabajadora. Primero, la madre soltera que criaba 2 hijos mientras dirigía un negocio. Después, la madre orgullosa que financiaba los estudios universitarios de su hijo prometedor. Cuando Diego comenzó a rechazar esa identidad, yo quedé sin saber quién era realmente. A través de Mercedes conocí a otras mujeres de la comunidad que habían enfrentado desafíos similares. Elena había cortado relación con su hija adicta a las drogas después de años de robos y mentiras. Carmen había establecido límites estrictos con su hijo adulto, que constantemente pedía dinero prestado para sus fracasos empresariales. Ninguna de ellas había tomado estas decisiones a la ligera, pero todas coincidían en que recuperar su autoestima había sido fundamental. Mientras tanto, las noticias sobre Diego continuaron llegando esporádicamente. En abril, Ana me informó que su hermano había sido promovido dentro de la empresa de reparto. Ya no solo entregaba comida, ahora coordinaba rutas para otros repartidores durante los turnos nocturnos. El aumento salarial era modesto, pero representaba reconocimiento por su desempeño y responsabilidad. También supe que Diego había comenzado a relacionarse con Patricia, una compañera de estudios de origen humilde, que trabajaba medio tiempo en una librería para costear sus gastos universitarios. Era exactamente el tipo de persona que Diego habría despreciado durante su periodo de snobismo social. El hecho de que ahora valorara a alguien por sus cualidades personales, en lugar de su estatus económico, sugería un cambio genuino en su perspectiva. Sin embargo, mantuve mi posición de no contacto directo. Los cambios positivos en la vida de Diego eran alentadores, pero necesitaba ver patrones sostenidos durante períodos largos antes de considerar cualquier modificación en mi decisión. En mayo, ocurrió algo que puso a prueba mi resolución. Miguel me contó que Diego había sido arrestado brevemente por posesión menor de marihuana durante un control policial rutinario. Aunque fue liberado después de pagar una multa, el incidente había sido aterrador para él. Era su primer contacto directo con el sistema judicial y aparentemente había sido una experiencia profundamente aleccionadora. Me pidió específicamente que te dijera que no había consumido drogas desde hace meses, me relató Miguel. Dijo que la marihuana era residual de su período anterior, cuando vivía de tu dinero y frecuentaba círculos donde el consumo era normal. Quiere que sepas que está completamente limpio ahora. Esta información me generó sentimientos contradictorios. Como madre, obviamente me preocupaba que Diego hubiera estado consumiendo sustancias durante su etapa de gastos excesivos. Como mujer que había establecido límites claros, sabía que no podía permitir que cada crisis o cambio positivo alterara mi decisión fundamental. ¿Te pidió dinero para la multa?, le pregunté a Miguel. Lo intentó, pero cuando le dije que no, consiguió el dinero vendiendo algunos de sus libros de texto del primer año. Libros que tú le habías comprado, por cierto. Esa imagen de Diego vendiendo sus libros para pagar las consecuencias de sus errores pasados me resultó simbólicamente poderosa. Por primera vez, estaba enfrentando completamente las ramificaciones de sus decisiones, sin ningún colchón financiero familiar. Durante el verano de 2024, comencé a considerar por primera vez la posibilidad de que Diego hubiera experimentado una transformación genuina y duradera. Sus cambios ya no parecían motivados únicamente por la desesperación económica, sino por una reevaluación fundamental de sus prioridades y valores. Pero también sabía que las palabras pronunciadas en Navidad de 2023 habían creado una herida que no podía sanarse simplemente con comportamiento mejorado. La humillación pública, el desprecio expresado tan cruelmente, requerían algo más profundo que cambios circunstanciales para ser verdaderamente perdonados. Septiembre de 2024
marcó el comienzo de lo que sería el periodo más revelador respecto a los cambios genuinos en Diego. Ana me informó que su hermano había completado exitosamente su penúltimo año de ingeniería con calificaciones sobresalientes, manteniéndose en el cuartil superior de su promoción, a pesar de trabajar 30 horas semanales. Esta información me impactó más de lo que esperaba. Durante su época de privilegio económico, las calificaciones de Diego habían sido buenas, pero no excepcionales. Ahora, enfrentando presiones económicas reales y responsabilidades laborales, su rendimiento académico había mejorado significativamente. Esto sugería que la adversidad había despertado en él una disciplina y determinación que el dinero fácil había adormecido. Mercedes, mi amiga del club de lectura, observó perspicazmente durante una de nuestras conversaciones. A veces, los padres creemos que proteger a nuestros hijos de las dificultades es amarlos, pero en realidad puede ser privarlos de la oportunidad de descubrir su verdadera fortaleza. En octubre, recibí información sobre la relación entre Diego y Patricia a través de Carmen, mi cuñada, quien había mantenido contactos ocasionales en Madrid. Patricia provenía de una familia de trabajadores rurales de Castilla-La Mancha. Sus padres eran agricultores que habían hecho sacrificios enormes para permitirle estudiar en la universidad. Ella trabajaba no por capricho o experiencia social, sino por necesidad económica real. Es una chica extraordinaria, me contó Carmen. Responsable, estudiosa, sin pretensiones. Exactamente lo opuesto a esa Laura superficial. Y según lo que he observado, Diego la trata con un respeto genuino que nunca mostró hacia su anterior novia. Esta descripción me tranquilizó en ciertos aspectos. Si Diego había desarrollado la capacidad de valorar a una persona por sus cualidades intrínsecas en lugar de su estatus social, representaba una evolución fundamental en su carácter. Durante su periodo de arrogancia, había sido exactamente el tipo de persona que habría menospreciado a alguien como Patricia. A finales de octubre, Diego hizo algo completamente inesperado. Envió una carta manuscrita dirigida a Miguel, pidiendo específicamente que me la entregara. No intentó contactarme directamente, respetando los límites que había establecido, pero había encontrado una manera indirecta de comunicar algo que, aparentemente, consideraba importante. Miguel me entregó la carta sin abrirla, respetando que era correspondencia personal dirigida a mí. El sobre tenía mi nombre escrito con la caligrafía cuidadosa que recordaba de los trabajos escolares de Diego durante su infancia. Guardé la carta durante 3 días antes de decidirme a leerla. Cuando finalmente la abrí, encontré 8 páginas escritas a mano. La letra era clara y pausada, como si hubiera sido redactada con mucha reflexión. Diego no pedía dinero, no rogaba por perdón inmediato, no hacía promesas grandilocuentes sobre cambios futuros. En cambio, había escrito una revisión detallada y honesta de su comportamiento durante los últimos años. Reconocía específicamente cada episodio de desprecio hacia mí, cada comentario condescendiente, cada gesto de ingratitud. Describía cómo la influencia de Laura y su círculo social lo había llevado a avergonzarse de sus orígenes, pero también admitía que esa influencia externa no excusaba sus decisiones conscientes de herirme. «Mamá», escribía en un párrafo particularmente conmovedor, «durante meses creí que mi vida anterior contigo era una limitación que debía superar. Ahora comprendo que era el fundamento sólido sobre el cual debería haber construido mi futuro. Destruí ese fundamento con mis propias manos, y las consecuencias han sido exactamente las que merecía enfrentar». La carta continuaba describiendo su vida actual sin dramatismo ni autocompasión. Trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, repartiendo comida. Estudiaba durante las mañanas y dedicaba las tardes a su relación con Patricia y a actividades universitarias. Vivía modestamente, pero, según sus propias palabras, con más dignidad de la que tenía cuando gastaba tu dinero en impresionar a gente que no valía nada. Lo que más me impresionó fue su descripción de una conversación con Patricia sobre nuestra ruptura familiar.
Ella le había preguntado directamente qué había pasado entre nosotros, y Diego le había contado la verdad completa, incluyendo las palabras exactas que pronunció durante la cena navideña. Patricia me dijo algo que me marcó profundamente. Escribí a Diego. Me dijo que una madre que te corta el apoyo económico, pero no habla mal de ti en público, que no busca venganza social ni trata de sabotear tu futuro. Es una madre que aún te ama, pero ha decidido proteger su dignidad. Me hizo entender que tu silencio no era crueldad, sino fortaleza. La carta terminaba con una solicitud específica y limitada. Diego pedía la posibilidad de enviarme una actualización mensual sobre su progreso, sin esperar respuesta, simplemente para que yo pudiera seguir sus avances si decidía hacerlo. No pedía dinero, ni encuentros, ni conversaciones telefónicas, solo la oportunidad de demostrar consistencia a largo plazo. Después de leer la carta completa 3 veces, la guardé en mi escritorio junto con todos los documentos importantes de mi vida. Por primera vez en casi un año, consideré seriamente la posibilidad de que Diego hubiera experimentado una transformación auténtica y duradera. Sin embargo, las palabras escritas, por sinceras que parecieran, aún necesitaban ser validadas con acciones sostenidas durante períodos prolongados. Una carta hermosa podía ser el comienzo de una reconciliación eventual, pero no era suficiente por sí sola para reparar la profundidad del daño causado. Noviembre transcurrió lentamente mientras yo procesaba el contenido de la carta de Diego. Por primera vez desde la ruptura, me encontré genuinamente dividida entre mi determinación de mantener los límites establecidos y un resquicio de esperanza maternal que había comenzado a resurgir. La sinceridad aparente de sus palabras contrastaba marcadamente con la arrogancia que había caracterizado nuestras últimas interacciones antes de la crisis. Durante mis sesiones de costura nocturna, me sorprendía reflexionando sobre aspectos específicos de la carta. La mención de Patricia y su perspectiva sobre mi comportamiento me había impactado particularmente. Una joven que apenas me conocía había comprendido intuitivamente algo que Diego había tardado casi un año en reconocer: que mi silencio representaba dignidad protegida, no venganza cruel. Mercedes notó mi estado contemplativo durante nuestras reuniones del club de lectura. «Hay algo diferente en tu expresión», me comentó después de una sesión particularmente distraída de mi parte. «¿Has recibido noticias importantes?». Le conté sobre la carta, respetando la privacidad de los detalles específicos, pero compartiendo la esencia del dilema que enfrentaba. Mercedes escuchó atentamente antes de ofrecer su perspectiva característica. «La pregunta fundamental no es si Diego ha cambiado», reflexionó. «La pregunta es si tú has sanado lo suficiente como para considerar una relación futura basada en términos completamente nuevos. Porque regresar a la dinámica anterior sería imposible para ambos». Sus palabras fueron reveladoras. Durante meses había estado enfocada en evaluar los cambios de Diego, pero había prestado menos atención a mi propia evolución durante este período de separación. La mujer que había financiado silenciosamente todos los caprichos de su hijo ya no existía. En su lugar había surgido alguien más fuerte, más consciente de su propio valor, menos dispuesta a sacrificar su bienestar por la comodidad de otros. A mediados de noviembre, tomé una decisión limitada. Escribí una respuesta breve a Diego, enviándola a través de Miguel para mantener la distancia establecida. En ella, acepté recibir sus actualizaciones mensuales con condiciones específicas. Reportes objetivos sobre su progreso académico, laboral y personal, sin solicitudes implícitas o explícitas de reconciliación inmediata. «Si realmente has cambiado», escribí, «demuéstralo con consistencia sostenida durante períodos prolongados. Las palabras, por hermosas que sean, deben ser validadas con acciones coherentes durante meses, no semanas». La primera actualización mensual llegó puntualmente a principios de diciembre. Diego había cumplido exactamente con el formato solicitado. Un informe conciso sobre sus calificaciones finales del semestre, excelentes, su situación laboral,
promovido a supervisor de turno. Y su vida personal: relación estable con Patricia, participación en actividades de voluntariado universitario. Lo que más me llamó la atención fue lo que no incluyó en el reporte. No había súplicas emocionales. No había referencias nostálgicas a nuestra relación pasada. No había intentos manipulativos de generar culpabilidad maternal. Era simplemente información factual, presentada con respeto hacia los límites que había establecido. Durante la tercera semana de diciembre, algo inesperado sucedió. Diego apareció físicamente en mi ciudad, pero no intentó contactarme directamente. Ana me informó que lo había visto en el centro comercial local, comprando regalos navideños modestos. Cuando ella se acercó para saludarlo, Diego le explicó que había venido para visitar a Patricia, cuya familia vivía en un pueblo cercano. «Se veía muy diferente, mamá», me contó Ana después del encuentro. «Más delgado, pero también más maduro. Llevaba ropa sencilla, pero limpia. Y cuando le pregunté sobre ti, simplemente me dijo que esperaba que estuvieras bien y que te mandaba saludos respetuosos». Esa descripción me generó sentimientos complejos. La versión humilde de Diego que Ana describía era casi irreconocible comparada con el joven arrogante que había pronunciado esas palabras devastadoras un año antes. Sin embargo, la proximidad física de su presencia en la ciudad reactivó ansiedades que había logrado controlar durante los últimos meses. El 24 de diciembre de 2024, exactamente un año después de la humillación pública, recibí una sorpresa inesperada. Patricia apareció sola en mi puerta, pidiendo disculpas por la visita no anunciada, pero explicando que consideraba importante conocerme personalmente. Era exactamente como me la habían descrito: sencilla, directa, sin pretensiones. Nos sentamos en mi sala y conversamos durante casi 2 horas. Patricia me contó sobre su relación con Diego, pero también sobre su propia vida y aspiraciones. Era inteligente y articulada, con una perspectiva madura sobre las relaciones familiares y los errores del pasado. Diego me pidió específicamente que no viniera. Me confesó antes de irse. Dijo que respetaría completamente sus decisiones sobre cuándo y cómo manejar su situación familiar. Pero yo sentía que necesitaba decirle personalmente que el hombre del que me enamoré es alguien que habla de usted con profundo respeto y arrepentimiento genuino. Después de que Patricia se fuera, me quedé reflexionando sobre la extraña simetría de las fechas. Un año antes, Diego había destruido nuestra relación con palabras crueles pronunciadas públicamente. Ahora, una joven que ni siquiera era familia había arriesgado desagradar a su novio para defender su carácter frente a mí. Esa noche, por primera vez en 12 meses, consideré seriamente la posibilidad de que tal vez, en un futuro no inmediato, podría existir espacio para algún tipo de relación reconstruida con Diego. No la relación madre-hijo dependiente que habíamos tenido antes, sino algo completamente diferente. Una conexión entre 2 adultos que habían aprendido dolorosamente sobre límites, respeto y dignidad personal. Pero incluso con esta apertura emocional incipiente, sabía que cualquier reconciliación eventual tendría que ocurrir en mis términos, respetando los límites que había establecido, y solo después de demostración sostenida de cambios genuinos durante periodos aún más prolongados. Enero de 2025 llegó con una claridad mental que no había experimentado en años. La visita de Patricia había sido catalizadora de una comprensión profunda. Mi proceso de sanación había avanzado lo suficiente como para evaluar objetivamente la situación con Diego, sin estar dominada por dolor o resentimiento. Sin embargo, esto no significaba que estuviera lista para una reconciliación inmediata o completa. La segunda actualización mensual de Diego llegó puntualmente el 5 de enero. Esta vez incluía información adicional que no había solicitado específicamente, pero que encontré significativa. Diego había completado su carrera con matrícula de honor. Había recibido 3 ofertas de empleo en empresas de ingeniería respetables
y había decidido aceptar una posición en Sevilla para estar más cerca de la familia de Patricia. He aprendido, escribía en una nota personal al final del reporte, que las relaciones auténticas son más valiosas que las conexiones superficiales y que la proximidad geográfica a las personas que realmente importan vale más que cualquier prestigio profesional en ciudades lejanas. Esta decisión de regresar a Andalucía me impresionó particularmente. El Diego arrogante de hace 2 años habría considerado trabajar fuera de Madrid como un paso atrás en su carrera. El hecho de que ahora priorizara las relaciones personales sobre el estatus profesional sugería una reorientación fundamental de sus valores. A finales de enero, Miguel me informó que Diego había solicitado una reunión familiar, pero con condiciones específicas que demostraban respeto hacia mis límites establecidos. No pedía verme directamente, sino que proponía una reunión con Ana y los tíos, donde pudiera presentar formalmente sus disculpas públicas por la humillación navideña, compensar económicamente los gastos de aquella celebración arruinada y establecer protocolos claros para cualquier interacción futura. Esta propuesta me sorprendió por su formalidad y consideración hacia mi necesidad de dignidad restaurada. Diego había comprendido que las heridas públicas requerían reconocimiento público, no solo disculpas privadas. Decidí autorizar esa reunión familiar, pero con mi presencia opcional. Quería escuchar sus palabras directamente antes de tomar cualquier decisión sobre pasos futuros. La reunión se programó para el primer domingo de febrero, en casa de Miguel. Cuando llegué a casa de mi hermano, Diego ya estaba allí, sentado respetuosamente en la sala con Ana, Carmen y Miguel. Su transformación física era notable. Había perdido el aire pretencioso que lo caracterizaba durante su época de gastos excesivos. Vestía ropa sencilla pero pulcra, y su postura corporal reflejaba humildad genuina, no la arrogancia disfrazada que había aprendido a reconocer. Cuando me vio entrar, se puso de pie inmediatamente, pero no intentó acercarse, hasta que yo le indiqué con un gesto que podía hablar. «Mamá», comenzó con voz controlada pero emocionada. «Durante 395 días he reflexionado sobre las palabras que pronuncié aquella Navidad. No existe justificación para lo que dije. No hay excusa que pueda minimizar el dolor que te causé. Merecías respeto, gratitud y amor. Y recibiste humillación pública de la persona que más te debía». Continuó hablando durante 15 minutos, reconociendo específicamente cada aspecto de su comportamiento destructivo, explicando los cambios concretos que había implementado en su vida y proponiendo un marco para reconstruir gradualmente nuestra relación, basado en respeto mutuo y límites claros. Lo que más me impactó fue su comprensión de que la reconciliación no podía simplemente restaurar nuestra dinámica anterior. «No estoy pidiendo regresar a ser tu hijo financiado y protegido», declaró. «Estoy pidiendo la oportunidad de construir una relación adulta donde pueda demostrar que soy digno de tu cariño a través de acciones consistentes, no palabras vacías». Al final de su presentación, Diego entregó a Miguel un sobre con 800 euros en efectivo para reembolsar los gastos de la cena navideña arruinada, más 300 euros adicionales por el valor del dolor causado. Dinero ganado con su propio trabajo durante meses de ahorro disciplinado. Después de escucharlo, tomé la decisión más difícil de todo este proceso. Establecí un periodo de prueba de 6 meses con contacto limitado y estructurado. Una conversación telefónica mensual de máximo 30 minutos, supervisada inicialmente por Ana. Reportes trimestrales sobre su estabilidad laboral, académica y personal. Y absolutamente ningún apoyo financiero bajo ninguna circunstancia. Si después de 6 meses demuestras consistencia absoluta en estos términos, le expliqué, consideraremos expandir gradualmente el contacto, pero entiende que nunca volveremos a la relación que teníamos antes. Esa mujer que financiaba tus caprichos sin cuestionar ya no existe. Diego aceptó todas las condiciones sin negociación. Su primera llamada telefónica programada
ocurrió exactamente 30 días después, durando 28 minutos y centrándose completamente en actualizaciones sobre su trabajo, su relación con Patricia y sus planes futuros responsables. Ahora, mientras escribo estas líneas en enero de 2025, puedo decir que he aprendido algo fundamental sobre el amor maternal auténtico. Amar verdaderamente a un hijo no significa protegerlo de todas las consecuencias de sus acciones. Significa establecer límites que le permitan crecer, incluso cuando ese crecimiento requiere enfrentar dolor y dificultades. Diego está construyendo lentamente una vida basada en valores sólidos, trabajo honesto y relaciones auténticas. Yo he reconstruido mi identidad como mujer independiente y digna. Ambos hemos aprendido que las palabras tienen poder destructivo, pero también que las acciones sostenidas pueden, eventualmente, sanar las heridas más profundas. La reconciliación completa aún está por verse, pero por primera vez en más de un año, existe una posibilidad real de que podamos construir algo nuevo. Una relación basada en respeto mutuo, límites claros y la comprensión de que el amor verdadero a veces requiere la valentía de decir no, hasta que el sí pueda pronunciarse con dignidad restaurada.